Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Hace cerca de un año, dos personas entran a un baño del Aeropuerto Internacional de Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Sacan sus pasaportes, los dejan o los eliminan y sacan otros pasaportes que alguien les había dejado ahí. Eran dos iraníes que habían estado en Venezuela, posteriormente en Panamá, llegaron a Santiago con sus identidades de iraníes para posteriormente tomar estos pasaportes, transformarse, entre comillas, en británicos e intentar abordar un avión de British Airways. Agentes, ¿qué hacen en Chile? ¿Qué hacían en Chile? Vamos a conversar hoy día acerca de la presencia de Irán y principalmente de Hezbolá en América Latina. Emanuele Ottolenghi es politólogo, pertenece a la Fundación de Defensa de las Democracias en Washington. Está con nosotros y a quien le agradecemos que pueda participar en esta conversación. Gracias por estar en este programa. Un grande placer, muchas gracias. Es curioso lo que pasó porque no es la primera vez que se habla de la presencia de Hezbolá en Chile. Se habla de Madrazas, de la presencia en Iquique, donde hay una zona franca desde el punto de vista tributario y por lo tanto habría relaciones con en materia de lavado de dinero con Irán y también con Hezbolá. Argentina, la ministra de Seguridad dijo que había presencia de Hezbolá en Chile. Hace poco Estados Unidos se manifestó muy preocupado por la presencia de Hezbolá en América Latina. El subsecretario del Departamento de Estado dijo esto y se refirió a Chile. ¿Qué está pasando con Hezbolá en América Latina? Y Hezbolá todos sabemos que está financiado por Irán. Hezbollah tiene una presencia en América Latina desde hace muchos años. Empezaron con su presencia ya en el inicio de los años 80, cuando se estableció el movimiento en Líbano y despacharon a enviados para penetrar a las comunidades diaspóricas de libaneses chiitas que viven en la región. La mayoría de los cuales se quedan esencialmente en unos lugares que son la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, donde hay una gran comunidad que vive ahí, en San Pablo, Brasil y otras ciudades brasileñas, en Colombia y Venezuela y en Panamá. Hay otra presencia, pero más pequeña y menos importante. Lo que también pasa es que Irán en el mismo tiempo empezó desarrollando una red continental, estableciendo centros, digamos, religiosos, culturales, que pero son herramientas de adelantamiento de su ideología en la región. Y estas redes de Hezbollah y de Irán se meten en muchas cosas, en muchos tráficos, apoyan al tráfico ilícito para financiar a Hezbollah en Líbano. Y por lo que toca a los centros iraníes, están metidos también en reclutamiento, adoctrinamiento, radicalización
de gente local, reclutan sobre todo gente local, y también estas redes ofrecen apoyo logístico e infraestructura a Irán y Hezbollah en los casos en los cuales Irán, su régimen y sus agentes deciden de armar planes de ataque, como fue el caso de la AMIA en Argentina en 1994. Entonces estamos hablando de un fenómeno presente en Latinoamérica ya desde hace casi 40 años, que tiene redes muy fuertes e intenciones no siempre buenas. Hablemos de la Triple Frontera, ese lugar casi mítico del crimen organizado transnacional y del lavado de dinero, donde confluyen los territorios de Brasil, Argentina y Paraguay, donde se hablan 3 idiomas, usted lo dijo alguna vez en alguna entrevista, lo leí, 3 monedas, 3 idiomas, controles fronterizos débiles, 3 jurisdicciones obviamente, pero con mucho turismo. Están las cataratas de Iguazú, hay hay aeropuertos internacionales y hay mucho dinero en efectivo. ¿Están los miembros de Hezbollah instalados en la triple frontera? Sí, seguramente. La Triple Frontera, como bien dijiste, tiene estas características. No es claramente el único lugar fronterizo de Latinoamérica con las mismas características. Las encontramos también en el norte de Chile o en otros lugares en Brasil con países vecinos. Pero la característica peculiar de la Triple Frontera es que tiene una historia, una tradición, digamos, de contrabando y tráficos ilícitos que preexiste el desarrollo económico, comercial y turístico de la zona. Y este desarrollo, que como mencionaste es un desarrollo turístico por las cataratas, pero también económico por la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú entre Brasil y Paraguay, y desde los años 80 el desarrollo de la zona libre comercial de Ciudad del Este, dio un grande impulso a actividades económicas, incluidas las ilícitas. Y el otro elemento claramente es que Paraguay, especialmente en los últimos años, se transformó en un punto de tránsito importante, no solo del comercio legal que cruza Latinoamérica desde el Pacífico hasta el Atlántico, pero también de muchos comercios ilegales, incluido el tráfico de cocaína, que tradicionalmente salía de Colombia cruzando el Caribe o el Centroamérica en dirección de Estados Unidos, y hoy se concentra mucho más en puertos brasileños y del Cono Sur. Entonces Paraguay se transformó en un punto de tránsito. Ciudad del Este tiene los servicios financieros y económicos para facilitar el lavado de activos, y por eso es una central del crimen organizado. La presencia de una comunidad chiita libanesa muy poderosa y muy involucrada en estos comercios indica una conexión muy estrecha también, no solo con el tráfico de droga o el contrabando, con el crimen organizado, pero también con la financiación al terrorismo. Se dice que en Ciudad del Este se compran, en la Triple Frontera, se compran mercadería china, de Hong Kong. Esta mercadería llega, no directamente, llega a Miami, a Estados Unidos. Después de allí se vienen cargueros norteamericanos y todo esto contribuye a que se importe mercadería en forma ilícita, a que haya lavado de dinero, a que ese dinero después teóricamente se vaya a Hezbollah o se vaya a Irán. ¿Cómo es posible que se produzca todo este tránsito a través de Estados Unidos sin que las autoridades norteamericanas sean capaces de parar todo esto? ¿Cómo se explica esto? Es una muy buena pregunta. Mire, el problema que tenemos en Estados Unidos con este fenómeno es el siguiente. Una gran cantidad de mercadería de la droga, sobre todo, se vende en mercados estadounidenses. Las ganancias de estas ventas está normalmente en efectivo, no es un tráfico lícito. Entonces
se produce todo en efectivo. Y el efectivo hay que regresarlo a los carteles que inicialmente vendieron la droga. Entonces se creó un sistema de blanqueo de activos que se llama en inglés el Trade-Based Money Laundering, o sea, el lavado de activos que pasa por el comercio. ¿Qué significa? Significa que cuando se genera todo este activo ilegal, se utiliza gracias al apoyo de muchas empresas de fachada para comprar bienes de consumo, bienes de comercio, que en los años cambiaron. Inicialmente se trataba de ropa de marca, después consoles electrónicos de juguetes como la PS Station, después aparatos electrónicos como celulares, teléfonos de marca, y hasta productos de tabaco y productos de consumo en general. Las empresas en Miami están encargadas de comprar la mercadería en China y en Asia con el dinero sucio. Después la despachan a Latinoamérica para que sea distribuida en los mercados locales y se vende ahí. El dinero que se genera con esta venta, después claramente el pago de una comisión de los gastos de gerencia, regresa a los carteles. O sea, es un mecanismo, una red muy compleja global que aprovecha de puntos de tránsito de mercadería y de dinero para lavar los activos delictuosos que salen de los tráficos ilícitos. Y el beneficio que traen estas redes por Ciudad del Este claramente es que los gastos de las mercaderías en Ciudad del Este son mucho más bajos que en los otros países al otro lado de la frontera. Entonces hay un enorme tráfico de compradores que diariamente llegan a Ciudad del Este, compran mercadería a precios baratos y después cruzan de nuevo la frontera y la revenden a precios más altos. Entonces no se trata solo de un daño al sistema financiero en Estados Unidos, por lo cual transita todo este dinero sucio. No se trata solamente de comercios ilícitos que generan financiación al terrorismo con la comisión que les se paga. Se trata también de daño a los países locales, porque todo este tráfico de mercadería implica evasión fiscal, implica muchas veces también la mezcla de mercaderías falsas, o sea, violación de la propiedad intelectual y distribución en el mercado de productos de baja calidad. Todo eso esencialmente hace un daño a las economías locales. Y los que manejan todos estos tráficos en porcentual muy contundente son vinculados de una manera u otra a Hezbollah. Se trata de miembros de su comunidad que son simpatizantes políticos, que tienen vínculos familiares con miembros del partido o por otras razones que lo hacen por profito, por oportunidad, pero el resultado es lo mismo. Mucho de este dinero confluye en las cajas de Hezbollah. Y tiene razón a decir cómo puede ser que Estados Unidos no bloquee este fenómeno. El problema es que se trata de redes poderosas que incluyen un número enorme de pequeñas empresas y muchas veces es difícil seguir y documentar o monitorear todos estos tráficos que son de tamaño enorme. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a insistir en esto. ¿Por qué? Porque ocurre que en Chile estas dos personas detenidas finalmente las dejaron libres con algunas medidas cautelares de estar un arresto domiciliario, se escaparon. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina
porque no investigó el atentado de la AMIA ocurrido en 1994, con 85 personas muertas, más de 300 heridos. Dijo que había sido una falta grave a su deber de investigar el atentado de la AMIA por parte de Argentina y condenó al Estado argentino. Un avión venezolano iraní aterrizó en Buenos Aires. ¿Cómo es que hace? Pero también otro avión aterrizó en Santiago de Chile y las autoridades dijeron aquí no hay nada raro, cuando era un avión que había tenido encargo y tenía problemas. Entonces, después de la pausa, a ver si nos contesta por qué esta actitud de las autoridades. Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Conversamos con Emanuele Ottolenghi, politólogo de la Fundación de Defensa de las Democracias en Washington. Y la pregunta fue si no hay una preocupación en serio por parte de las autoridades frente a la presencia de Hezbolá en América Latina. Pongo el ejemplo de la condena que este año se impuso a Argentina por la falta de investigación seria por el atentado a la AMIA judía, recordemos, en Buenos Aires en 1994, por lo que ha ocurrido con estos chilenos, por las autoridades chilenas que dejaron escapar estas dos personas iraníes que pretendían volar a Inglaterra con pasaportes falsos, con los aviones venezolanos iraníes que aterrizó en Buenos Aires, pero hubo otro que aterrizó en Santiago de Chile. El de Santiago de Chile, las autoridades dijeron que no había de qué preocuparse. ¿Qué pasa con las autoridades de América Latina y Hezbolá? Pasan unas cosas que claramente dependen, son diferentes en el caso de cada uno de los gobiernos, pero en general creo que exista una actitud de ignorancia de la amenaza. Existe en unos países también un sentido de simpatía, de amistad, o de deseo de mantener relaciones cordiales con Irán, a pesar del hecho que estamos hablando de un nivel de intercambio comercial muy bajo entre Irán y la mayoría de los países de Latinoamérica. Existe un otro problema también, que Irán muchas veces adelanta sus intereses en la región, como lo hace en Oriente Medio, no directamente con sus acciones, pero pasando por lo que se llaman proxies en inglés, o sea, utilizando agentes o intermediarios que con dificultad se pueden vincular a Irán. Es el caso de los centros culturales y religiosos iraníes que se encuentran en toda Latinoamérica, incluido en Santiago de Chile, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Colombia, en Brasil, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Curitiba y otras ciudades, en Quito, en Ecuador, en Lima, en Perú. Son todos centros que supuestamente promueven la cultura y el pensamiento religioso islámico de Irán, pero en realidad son lugares de radicalización, adoctrinamiento de locales que se transforman esencialmente en agentes de apoyo a las actividades delictuosas de Irán en la región.
Existe también una falta de capacidad en las autoridades de muchos países, en Argentina, por ejemplo, en Chile también, que no conocen el fenómeno, que no tienen las herramientas para investigarlo y que muchas veces prefieren echar el problema cuando llega en lugar de tomarse la responsabilidad de hacer lo que se necesita. Fue el caso claramente de estos dos iraníes que llegaron a Chile. No es el primer caso de iraníes que entran o salen de Latinoamérica con pasaportes falsos. Muy probablemente se trata de hombres vinculados al régimen que pueden estar ahí para recoger inteligencia o para aprovechar de servicios ilegales o contactos ilegales para adelantar su causa en otros lugares. Y sería por eso necesario y deseable que las autoridades se metan con más seriedad. Pero no es solo el caso de Chile. En 2021 en Colombia se descubrió una red con agentes de Hezbollah en el país y la decisión del gobierno fue de echarlos en lugar de detenerlo e investigarlo. Muchas veces lo mismo pasó en Paraguay. O sea, se prefiere muchas veces sacar el problema del país pensando que de esta manera no harán repercusiones o reacciones hostiles por parte de Irán y así el problema se va a otros lugares. Yo creo que el resultado sea el opuesto. Latinoamérica se transformó en un lugar muy permisivo por estas redes y por eso ellas siguen operando y aprovechando la protección de la ley y de la falta de seriedad de las autoridades para adelantar a su agenda. Hay personas identificadas, a ver, del clan Barakat, Assad Ahmad Bakarat, que habría sido el mayor operador financiero en América Latina de Hezbollah y que habría, incluso se dice, sido el financista en el ataque de 1994 a la mutual judía AMIA. ¿Qué pasa con estas personas que están absolutamente identificadas? Bueno, esto es un ejemplo espectacular de lo que estábamos discutiendo, porque en el caso de Barakat, a pesar de su supuesto involucramiento en el caso de la AMIA, a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra él en 2006 y a pesar de dos arrestos en Paraguay y Brasil en 2008 y 2018, el resultado de todas estas medidas e investigaciones es que el señor Barakat todavía se queda libre en Brasil. La última vez fue investigado por Paraguay por falsificación de documentos de identidad. Fue detenido en Brasil esperando a su extradición a Paraguay. Fue extraditado a Paraguay, fue procesado, fue condenado, fue echado a Brasil y ahí ahora se queda libre. Y no es solo él, es también toda la red vinculada a él, incluidos miembros de su familia que siguen metidos en actividades ilícitas. Un primo, por ejemplo, investigado en un caso de lavado de dinero en el casino de Puerto Iguazú, en la triple frontera al lado argentino, que todavía sigue en libertad. Sus socios y los socios de la red Barakat, que fue sancionada por Estados Unidos en 2006, no solo en Paraguay y Brasil, pero también en Chile, siguen operando impunemente. O sea, aquí tenemos la prueba probada de la falta de seriedad de las autoridades en todo lo que toca a estas actividades. Yo creo que una de las razones, como explicaba antes, sea que ven este problema como un problema remoto, no es un problema de Latinoamérica. Hezbollah es un problema de Israel o de Estados Unidos, es una fuerza que opera en un lugar muy remoto, el Oriente Medio. ¿Y por qué invitar los problemas de Oriente Medio en Latinoamérica investigando a esta gente? Lo que yo pienso es que lo que hacen las actividades en las cuales están metidas estas redes
es primeramente un problema local, porque la ayuda que ellos ofrecen, dan al tráfico de drogas, de armas, de tabaco, de otros productos, a la falsificación de marca, a la evasión fiscal, son todos problemas que impactan la calidad de la vida, la economía, la seguridad y la integridad de las instituciones en Latinoamérica. No es un problema mediooriental. Vamos a hacer un pequeño alto. Una cosa es Hezbollah, dejo la pregunta planteada, y otra cosa es Irán. Pero ¿por qué unimos las dos cosas? Porque Irán financia a Hezbollah. Entonces es imposible no hablar de Irán. Irán ha llegado a acuerdos con Venezuela y ha llegado a un acuerdo económico y militar con Bolivia. Incluso se anunció que estaría proporcionando a Bolivia drones que sabemos que están siendo utilizados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, esto ha despertado la preocupación de Argentina, de Chile, de los países fronterizos. Hacemos un alto para dejar planteada la pregunta acerca del papel de Irán en América Latina. Perfecto. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Cuál es el papel de Irán en América Latina? Hay un informe que fue dado a conocer el año 2009, un informe israelí secreto que acusaba a Bolivia de vender uranio a Irán. Bolivia y Venezuela serían proveedores de uranio para el desarrollo del programa nuclear iraní, que sabemos que es una preocupación mundial. Y por otra parte, se supo hace poco que se firmó, y esto fue público, un acuerdo entre Bolivia e Irán. Y en el aspecto militar incluía misiles, armas e inteligencia en el ciberespacio, además de un acuerdo para la explotación de litio. Recordemos la participación que tiene en estos instantes Irán en la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente a través de los drones Shahed 186 y la versión mejorada, el Shahed 136. ¿Cuál es el papel de Irán en estos momentos en América Latina? Desde el inicio de su historia revolucionaria en 1979, Irán considera a Latinoamérica como una tierra fértil para difundir su ideología. Parece un poquito extraño o curioso que una revolución islámica considere a Latinoamérica, una región a gran mayoría católica, como un lugar que ofrece la posibilidad de difundir esta ideología. Pero esencialmente la matriz revolucionaria de Irán es una matriz marxista. E Irán ve a Latinoamérica como un lugar donde se pueden encontrar fuertes aliados en su lucha contra lo que él llama el imperialismo estadounidense y la arrogancia del Occidente. O sea, busca aliados antagonistas al orden mundial creado por las democracias occidentales. Y en eso se metió desde el principio de los años 80, despachando a enviados, estableciendo centros culturales, intentando de convertir a latinos para que se unen a su causa, reclutando también miembros de las comunidades islámicas locales, estableciendo
ONGs que adelanten su agenda política en cada uno de los países y otras cosas. O sea, lo que Irán busca principalmente en Latinoamérica son aliados ideológicos en su lucha ideológica contra Estados Unidos e Israel. Y en este sentido tiene éxitos, porque desde el final del siglo pasado, principio de los 2000, Irán tiene aliados en Latinoamérica, no solamente Cuba, un país comunista tradicionalmente alineado contra Estados Unidos, pero también Venezuela, desde la llegada al poder de Hugo Chávez y después del actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Venezuela se transformó esencialmente en una base operacional adelantada de Irán en Latinoamérica. Bolivia con Evo Morales y sus sucesores, y también tiene amistades con otros países que siguen siendo democráticos, pero que se alinean más con Irán en unas agendas internacionales. La verdad es que Irán busca menos relaciones comerciales. Si uno mira a los datos de intercambio entre países incluidos como Brasil, Colombia y también Venezuela, que están más cercanos ideológicamente a Irán, estamos hablando de números muy chiquitos. El tema no es el comercio, el tema es la penetración ideológica. Emanuele, muchas gracias por esta conversación con nosotros y para hablar de un tema que está oculto prácticamente en América Latina, pero que progresivamente comienza a surgir, a salir a través de informaciones dispersas, pero que van formando un cuadro acerca de la presencia de Hezbolá y de Irán en América Latina. Muchas gracias por esta conversación desde Washington. Fue un honor, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.